Muy buenos días, tengan todas y todos, 10 de la mañana en punto hora de México, 11 de la mañana hora de Chile. Sean todos bienvenidos a la quinta jornada que estaremos realizando con motivo de este intercambio internacional entre México y Chile, entre las municipalidades de Nezahualcóyotl y de Peñalolén. Tengan todos una muy productiva mañana. Les damos la más cordial bienvenida a el quinto día, insisto, en este ejercicio de intercambio que estaremos realizando, que estamos realizando de intercambio de experiencias denominado Modelo de Proximidad Social, la experiencia de NESA, actividad que forma parte del proyecto Coproducción de Seguridad en el ámbito local, transferencia y colaboración técnica de la seguridad humana, misma que se desarrolla gracias a la colaboración y apoyo del Fondo de Cooperación Chile-México, de la AMICSID y de la ACCID, Agencias de Cooperación Internacional y el Desarrollo. Saludo de igual manera a los municipios que nos acompañan, quienes han sido constantes y han mostrado un interés permanente por conocer de esta experiencia de aplicación del modelo de proximidad de Nezahualcóyotl y que gracias al intercambio con Peñalolén presentamos a través de estas plataformas digitales. Saludamos a los municipios de Chile y a los municipios de Nezahualcóyotl. Han sido hasta ahora 4 días intensos, donde hemos recogido desde la experiencia práctica de los actores protagonistas de la construcción del modelo, sus intervenciones y aplicación en el modelo. El día de hoy llegamos a la parte conclusiva de esta serie de intercambios, espacio que se ha destinado para dar respuesta a alguna de las preguntas que quedaron pendientes por razones de tiempo y que no fueron lo suficientemente abordadas, siguiendo de la proyección que en materia de seguridad ciudadana y su estrategia de proximidad plantean hacia el futuro, es decir, la seguridad humana. La metodología planteada para esta jornada será en 2 primeros bloques de trabajo de hasta 50 minutos de ponencia por 10 minutos de descanso, para que en orden de las 12 horas del día, horario de México, y las 13 horas, horario de Chile, comencemos con la ceremonia de clausura y etapa conclusiva de este importante intercambio internacional. Es así que, si no existe objeción al respecto, le cedería la palabra al licenciado José Jorge Amador, director general de Seguridad Ciudadana en Nezahualcóyotl, recordando que a partir de este momento quedan abiertos los canales de comunicación, es decir, los chats de Zoom y de YouTube, para realizar sus preguntas y poder interactuar en este ejercicio conclusivo de esta jornada de intercambio. Licenciado José Jorge Amador, adelante por favor con la presentación. Pues muy buenos días a todas y a todos, allá en Chile y aquí en México. Y desde luego, si alguien nos escucha desde otra latitud, igualmente bienvenidas y bienvenidos. Dicen los rockeros que gracias a Dios es viernes. Estamos concluyendo un esfuerzo seguramente que ha requerido trabajo allá en Peñalolén y trabajo también aquí en Nezahualcóyotl. Como decía nuestro moderador, voy a hacer un esfuerzo para referirme a 7 puntos. Sí, me indican que debo quitarme el cubrebocas y creo que se escucha mejor sin él. A 7 puntos que desde mi punto de vista merecen alguna precisión. Los enumero para luego irlos desarrollando uno por uno. En primer lugar, creo que es necesario hablar de nuestras ideas sobre cómo debemos concebir a un servidor de la seguridad, en este caso ciudadana, como persona. ¿Qué tenemos que hacer para que se convierta realmente en un agente transformador de la seguridad, transformador de su quehacer y por lo tanto pueda ser un factor determinante para la realización de un proyecto de transformación? Desde que llegamos aquí concebimos la seguridad pública como un esfuerzo de dar un servicio efectivo y confiable. Y desde luego en el camino aprendimos que la noción de seguridad pública no era suficiente y que había que transitar hacia la seguridad ciudadana, pero eso significaba romper con la inercia, romper con la forma en que tradicionalmente se daban estos servicios. Y entonces el centro de este proyecto necesariamente son las personas encargadas de brindar este servicio. En segundo lugar queremos recordar cómo es que en esa dirección aprovechamos o creamos un programa muy interesante de mucha efectividad en ese esfuerzo de transformar a nuestro personal, que es el programa de literatura Siempre Alerta.
Básicamente la idea es, necesitamos agentes de seguridad que se liberen de la inercia, y el programa de seguridad, el programa de literatura siempre alerta, llevaba esa intención, y creo que es muy oportuno comentarlo aquí, porque así como ese proyecto también fuimos inventando algún otro programa con la necesidad de ir poniendo a tono a nuestro personal con las exigencias del servicio. En tercer lugar, conviene examinar la relación que hay entre dos estructuras básicas que integran nuestra organización de seguridad. Una es el sector y la otra es el cuadrante. Son fundamentales estos dos aspectos. El sector como la unidad mínima de gobierno policial. Hagan de cuenta que el municipio policialmente es una unidad, la máxima, pero cada uno de los 15 sectores es una unidad de dirección, una unidad de mando que nos ha garantizado efectividad. Y desde luego el cuadrante, pues es el puente que nos pone en contacto lo más cercano posible con la ciudadanía. En cuarto lugar, ¿cómo es que fue necesario y además posible transitar de la proximidad básica expresada en el patrullaje por cuadrantes a la proximidad avanzada expresada en la organización de redes vecinales de seguridad en cada una de las 10.950 cuadras del municipio? En quinto lugar, queremos de alguna manera detallar más en qué consiste el trabajo de una red vecinal, cuáles son las 10 principales tareas que realiza la red vecinal. Para nosotros es muy importante que esta funcionalidad de la red quede suficientemente claro, porque es gracias a eso que la red ha producido acercamiento con los ciudadanos y también respuesta de la ciudadanía hacia nosotros. Finalmente, en séptimo lugar, queremos nosotros, quiero decir en sexto lugar, queremos nosotros hacer una reflexión sobre la relación que hay entre nuestras unidades de prevención y el centro articulador de la seguridad ciudadana. A veces hay una concepción equivocada de que se trata de unidades externas a la seguridad ciudadana y que por lo tanto la relación que debe establecerse entre el núcleo policial y cada una de estas unidades es una relación de coordinación. Y nosotros tenemos una tesis diferente. Para nosotros, como lo hemos dicho en algún momento, cada unidad de prevención es parte integrante del centro desde donde se dirige la seguridad ciudadana. No son unidades externas, son unidades internas. Y eso es lo que permite la multifuncionalidad. Se hace prevención, sí, pero también se hace contención del crimen y viceversa. Se hace contención del crimen, se hacen acciones policiales de detención de delincuentes y estas mismas unidades operativas armadas hacen tareas de prevención. Y creo yo que en eso consiste lo fundamental que nos garantiza cierto éxito en la realización de estas tareas. Finalmente, en séptimo lugar, queremos concluir con preguntas básicas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué podremos dar el paso hacia la seguridad humana? ¿Qué prerequisitos necesitamos cumplir antes de poder declararnos que somos una organización de seguridad humana? Creo yo que después de una revisión de todos estos puntos, por lo menos haremos un poquito más claro qué es lo que hemos venido haciendo y qué es lo que queremos hacer en el futuro. Si me permiten, pues, paso a desarrollar el primer aspecto. ¿Cómo concebimos al agente de seguridad? Para nosotros, desde luego, es un ser humano, es una persona,
Pero lo importante es que no veamos a esa persona como algo concluido en su desarrollo, como que alguien es lo que es y no puede ser más o no puede ser menos. Si es bueno, es bueno. Si es malo, es malo. Nosotros estamos seguros de que somos procesos en constante desarrollo. Somos procesos preñados de contradicciones internas que expresan circunstancias que tienden a orientarnos hacia un lado o hacia el otro, y que tenemos un determinado espacio de libertad para que nuestra voluntad pudiera decidir hacia dónde desarrollarnos. Pero que ese determinado espacio de voluntad está muy circunscrito por circunstancias externas. Quiero expresar lo que quiero decir de otra manera. En la policía, particularmente en la policía mexicana, priva una inercia añeja. Y cualquier persona que llega a incorporarse a un cuerpo policial siempre recibe la idea y además la experiencia en medio de la corporación, es decir, la organización policial a la que ingresa, que la policía así es, que así ha sido, que así será. Y cuando se dice así es, etcétera, pues lo que se dice es que si es abusiva, seguirá siendo abusiva, que si es corrupta, seguirá siendo corrupta, que el margen de decisión personal es prácticamente inexistente. Si quiere permanecer en el cuerpo policial, tiene que hacer lo que el jefe le dice, y generalmente el jefe no le dice que sea un policía íntegro. Generalmente lo lleva o lo manda a extraer rentas, particularmente de la población, a negociar las detenciones con los detenidos y con las bandas delictivas. Es decir, lo que alguna vez dijimos, a convertir la corporación, en este caso la organización policial, en un negocio. Y entonces esta situación externa se introyecta en ese proceso interno de contradicciones. Los elementos que ingresan a un cuerpo policial así, sobre todo aquellos elementos que tienen valores, antecedentes de formación y sobre todo que tienen vocación policial, en realidad permanecen ahí, no siempre por necesidad. Se dice mucho que la peor ocupación es la del policía, y que si no ha estudiado nada y que si no tiene cualidades ingrese a una corporación policial. Pero eso también es una trivialidad. Lo que nosotros encontramos incluso en policías corrompidas como la que yo recibí en el 2003, es que hay una gran cantidad de personas, de hombres y de mujeres, que ingresaron a la policía, sí, como un trabajo, pero que antes y sobre todo durante el ejercicio de su quehacer, desarrollaron una vocación de servicio, por más que ésta esté intimidada, reducida, constreñida por las circunstancias del tipo de mando que tienen y el tipo de sociedad en la que se mueven. Entonces, desde mi punto de vista, comprender así a los seres humanos involucrados en el servicio policial nos obliga a esta reflexión. El grado de libertad que cada elemento tiene está muy reducido por las circunstancias que lo oprimen. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cambiamos las circunstancias y creamos circunstancias favorables para que el elemento, el sujeto, vea ampliado el espacio de su decisión personal? Nosotros pensamos que un policía que después de ser consciente de que hay otras formas de ejercer su profesión, insiste en ser un delincuente policial, bueno, esa es muy su decisión. Lo que hay que hacer con él es ubicarlo donde debe estar, pero porque ya es consciente de que hay alternativas y escogió esa. Y en cambio, con una circunstancia favorable que incremente el campo de decisión, de una decisión más libre y donde su voluntad se imponga a las contradicciones, tanto internas como externas, y por lo tanto opte por ser un policía íntegro, por ser un policía de servicio que busca ser efectivo y confiable,
Bueno, pues entonces esa es una victoria de la corporación. Ahí es donde nosotros nos planteamos el problema y por lo tanto buscamos una solución. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que nuestros policías tengan la oportunidad de ser trabajadores de la seguridad libres de optar por seguir su vocación de servicio y en todo caso una minoría sea libre también de optar por seguir ejerciendo la corrupción y la delincuencia policial? Es ahí que llegamos al segundo punto que quería comentarles, que es la invención que hicimos del programa de literatura Siempre Alerta. Si nosotros nos hubiéramos representado, como muchos dicen, si quieres mejorar tu policía, súbele el salario. Bueno, la experiencia nos demuestra que en esa materia no competimos con el crimen. Incluso los criminales menores hacen ofertas económicas superiores al ingreso normal de un policía. Ya no digamos el crimen organizado, que les entrega a los policías que se venden pues esa misma cantidad que reciben en la nómina oficialmente a donde están adscritos, pero en dólares. Es decir, por el lado de los ingresos no se puede competir. La reflexión que hicimos es, vamos a cambiarles la conciencia a estos elementos, porque de esa manera vamos a influir, vamos a crear un ambiente y una circunstancia de trabajo que hoy no existe para que sea favorable a una toma libre de decisión del tipo de policía que quieren ser. Y es ahí que se creó este programa. No es tan fácil. Los programas luego parten de una idea básica, a veces de una intuición, y poco a poco se van configurando como programas. Antes de plantearnos esta pregunta, pues lo que hicimos fue una labor de rescate. Cambiamos la circunstancia, es decir, relevando a todos los mandos que recibimos nosotros en el 2003. Recibimos en el 2003, en agosto, una estructura de mandos vinculada a este ambiente de abuso y de corrupción. En ese proceso de casi 12 o 13 meses hasta finales de septiembre del 2004, creamos las condiciones, por así decirlo, la correlación de fuerzas en toda la corporación para hacer una sustitución sin violencia de todos los mandos heredados de la corporación y por lo tanto ya éramos más dueños de la situación y en la policía había la convicción de que el proyecto de cambio que les ofrecimos en el famoso decálogo en la plaza el primer día que llegamos, pues había sido acreditado como una propuesta y un proyecto viable por lo menos en ese aspecto, que es relevar a los viejos mandos con la vieja ideología o la vieja, como decimos nosotros, inercia de mandos policiales. Entonces, celebrando una entrega de estímulos y recompensas el 5 de febrero, les desarrollamos la tesis de que los buenos policías tendríamos que hacer un esfuerzo para tener calificaciones y cualidades en promedio por encima del promedio que tenía o que tiene la comunidad a la que vamos a servir. Y les poníamos el ejemplo de la cultura y dijimos, si en Nezahualcóyotl se lee en promedio 2 libros al año por parte de cada persona, pues hagamos nosotros el propósito de leer 5 o más libros al año, porque eso nos permitirá crecer, desarrollarnos. Está comprobado que leer literatura nos hace mejores personas. Y bueno, esta idea sembrada entre los compañeros que ya tenían más confianza en su nueva dirección porque les había demostrado efectividad al cambiar la correlación interna de fuerzas y al suplir a los viejos mandos, pues de alguna manera crearon una interesante inquietud al interior. Pero curiosamente, un reportero que estaba por ahí de un periódico nacional, de un diario nacional, hizo una nota con ese anuncio. No se publicó en la edición impresa, pero sí circuló en las redes y ustedes saben que las redes no tienen límites.
estas mismas palabras, aunque no lo estamos previendo así, pueden llegar hasta Afganistán. Y en ese caso, esa noticia de que los policías en Nezahualcóyotl iban a leer despertó una inquietud interesante. Periodistas interesados en las novedades. Al día siguiente llegaron a las oficinas del presidente municipal múltiples llamadas con la pregunta: ¿qué van a leer los policías de Nezahualcóyotl? El presidente se alarmó y tuvimos que hacer una lista casi al vapor de los posibles libros que leerían los policías, y para no hacer el cuento largo, se tuvo que organizar un programa y eso nos benefició muchísimo. Se organizó el programa de literatura siempre alerta, se contrató a un escritor que hoy ya falleció, Juan Hernández, y se llamó a los intelectuales de la Ciudad de México para que nos apoyaran a crear ese catálogo de lecturas y sobre todo quiénes podrían ser los instructores de nuestros policías. En pocas palabras, el ayuntamiento hizo una inversión, editó más allá de 12 libros, uno cada 2 o 3 meses, se les regaló a todos los elementos, se organizaron talleres de lectura, pero no con el sentido académico, escolástico, sino con el sentido lúdico. Es decir, leer no era una tortura para quienes difícilmente podían leer un texto por los malos niveles de la educación primaria y secundaria aquí en nuestro país. No, se trataba de que jugaran mientras leían. Y los jóvenes instructores de esta lectura, así de esa manera lúdica, que poco a poco fueron convenciendo a los policías de que ese taller que les dábamos cada 15 días y todos tenían que pasar, pues más que una obligación se iba convirtiendo en una recreación. Paralelamente, la prensa internacional se dejó venir, vinieron con sus cámaras, tanto televisoras como redactores, como corresponsales de varios periódicos internacionales. Y bueno, simplemente les pongo algunos ejemplos. Hubo un artículo en el Washington Post de Estados Unidos, hubo un artículo en el Financial Times de Londres, hubo un artículo muy extenso en la revista Stern en alemán, allá en Alemania. Vino la televisión japonesa, vino la televisión brasileña, vinieron de muchas partes, de Colombia y otras partes. Y obviamente querían ver a los policías leer, querían ver cómo este programa estaba impactando. Y lo cierto es que esto fue un elemento adicional, porque entonces los convenció de que no era una locura del director, de que ese paso que estaban dando tenía mucho sentido. No solamente les hacía tener una nueva experiencia y representarse hacia su futuro una forma diferente y mejor de ser policía, sino que además lo acreditaba el interés internacional en lo que estaban haciendo. Se sintieron protagonistas de algo que no se hacía en otras corporaciones. Pues esto se desarrolló y llegamos al caso de que, pues, aplicando un principio que en este tipo de cuestiones siempre hay que desarrollar, que es el de la proactividad, pronto en ellos mismos circuló el afán de ir más allá de la lectura y comenzaron a redactar textos, porque sus instructores a la hora de leer les decían: a ver, si esta narración está en un sentido positivo, pónganla en un sentido negativo. Si esta novela termina con una conclusión alegre, pónganlo en una condición pesimista o viceversa. En pocas palabras, se desarrolló la capacidad de escribir. Debo decirles que desde el punto de vista policial nos fue muy bien, nos fue bastante bien, se mejoraron los índices delictivos y entonces la crítica que se nos hacía desde fuera de que estábamos perdiendo el tiempo y distrayendo a los policías en labores que no eran de ellos, simple y sencillamente fue derrotada cuando se observó la incidencia delictiva mejorando. Eran mejores policías y mejores personas. Solamente para el efecto de dar una idea de lo que, bueno, pues ahí tienen ustedes en la pantalla, que nadie les dijo que hicieran una traducción del Quijote en clave policial, pero algunos núcleos de ellos mismos se dieron a la tarea. Se estaba celebrando entonces 400 años de esta magnífica novela del español, del castellano,
y entonces ellos mismos comenzaron a hacer una traducción en lenguaje policial. La Academia Nacional de la Lengua se dio cuenta de eso e inmediatamente examinó el problema y nos dio un pergamino ahí de reconocimiento por ese esfuerzo de la Policía de Nezahualcóyotl. Dejo las anécdotas, pero me parece que sería muy interesante para conocer la intimidad de esta transformación en el ánimo de estos procesos personales de transformación, pues que nos ayudaran los compañeros chilenos en leer algunos de los textos, particularmente algunos poemas, que fueron seleccionados de cientos, relatos, poemas, cuentos, e incluso alguna novela. Y bueno, en un concurso con un conjunto de escritores que hicieron la selección, algunos de estos ganaron, y creo que simplemente leerlo ya nos da la idea de lo que se puede lograr cuando esa libertad y esa voluntad aflora y se convierte en algo muy concreto como un escrito. Aquí tenemos ahí el que sacó el tercer lugar en la categoría de poesía. Si nos hacen el favor algunos de los compañeros chilenos de irlo leyendo, nos va a dar mucho gusto. Sí, aquí Mauricio, Sí, entramos, acordemos, por favor. con gusto. Bueno, ya lo platica el director general. Les vamos a pedir que si para participar en esta actividad, quien desea hacerlo a través del Zoom, que es donde podemos verificar rápidamente, que pueda levantar su mano, obviamente virtual, ahí en las reacciones, para que nosotros podamos activarles el audio. Esperamos, nos gustaría que participen todos los que están siguiendo esta transmisión. Solamente tienen que levantar la mano, inmediatamente nosotros les activamos el audio. Por favor, así es que pedimos a algún valiente que nos ayude, a iniciar con esto. Tenemos otras 2 lecturas, así es que les vamos adelantando para que, por favor, quien desee hacerlo, quien desee participar en esta actividad, levante su mano. Ya está la primera mano arriba, la de Carlos. Carlos, por favor. Tu audio, Carlos, tu audio, por favor. Oh, perdón, estaba muteado. Comienzo. Dice, amor solo tuyo. Amor, nadie se parece a ti desde que te amo. Nada tenía valor cuando tú no existías. Me gustas cada vez más, aunque estés ausente y tan lejos. Amor, tu color, aromas, formas, son como yo te quiero. Toda, total, única, completa. Así es como yo te amo. Bella, hermosa, perfecta. Cuando escucho tu voz, siento que estoy en un sueño. Corren mariposas en mi cuerpo. Esto es amor. Esto eres tú, mi amor. Amor, de labios dulces, manos suaves, delicadas, ojos grandes, bellos. Tu pecho como 2 volcanes. Amor, soy tuyo, solo tuyo. Por la tarde-noche, soy tuyo. Aunque me olvides tan solo un instante, sabes que me amas. Amor, soy tuyo, solo tuyo. Ya tenemos otra mano levantada. Podemos continuar, director. Esperamos, hacemos una pausa, continuamos con la siguiente lectura para que nos ayuden. Perfecto. Andrés Ignacio Córdoba, vamos a pedirle ahí Ya tenemos más participantes. Perfecto. Andrés, creo que ya te pusimos el audio. Si nos puedes ayudar, te lo vamos a agradecer mucho. Dale. Hola, gracias. Un mundo material. Apenas fuimos un servicio que me dejó muy triste. Fue un accidente automovilístico. Un Tuzuru que se había volcado. El conductor era un joven de 23 años. Este se encontraba gravemente lesionado e inmediatamente lo trasladaron al hospital. Nosotros nos quedamos acordonando el lugar y minutos más tarde llegó un hombre, presunto padre del accidentado. Le informamos el estado de él y a dónde lo habían trasladado. Le sugerimos ir a verlo de inmediato, informándole que nosotros tendríamos asegurado el automóvil mientras tanto. El señor no se quiso retirar, argumentando que tenía un equipo de sonido muy caro y que no se iría de ahí hasta que se lo entregaran, porque seguro se lo volarían. Mientras tanto, por radio, nos mantenimos contactados con los de la ambulancia. Ellos nos informaron que el muchacho no podía ser atendido ahí, puesto que la herida era una bala en el cráneo, y ellos no contaban con el equipo para salvarlo,
y lo trasladarían al hospital de Socó. Desgraciadamente, durante el traslado, el joven murió y no hubo quien lo acompañara en sus últimos momentos de vida, de su corta vida. Es impresionante la actitud de algunas personas frente a lo material, preferir cuidar a un equipo de sonido que a su propio hijo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, la tercera y última participación, Moisés Contreras, gracias, ya te vimos ahí que levantaste la mano también. Con mucho gusto, por favor, este es un poema que creo que va a representar mucho, así es que adelante, por favor, Moisés. Gracias, Mauricio. Yo había levantado la mano así, pero después me di cuenta que estaba, por eso ahí me ganó Carlos. Bueno, este se llama Soy Policía. Fluye mis lágrimas, dijo el policía cuando empuñando su arma sintió que moría. Y entre truenos de disparos recordó que en su casa un pequeño niño hoy lo esperaría. Entre adrenalina y miedo recordó su vida. Recordó las flores, recordó las nubes, recordó las risas. Recordó un día abrazando a su hijo y sintió que su cuerpo se volvía cenizas. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, cuando se dio cuenta que seguía con vida, cuando se dio cuenta que hoy volvería. Dio gracias al cielo por su protección, dio gracias a Dios por no morir en acción, dio gracias a la vida porque otra vez nacía y se dijo a sí mismo, es mi trabajo, soy policía. Muchísimas gracias. Y bueno, así es como concluimos con la actividad de la lectura. Le cedemos nuevamente el uso de la palabra al director Jorge Amador. Bien, pues para concluir esta parte de la exposición y del recordatorio, pues debo decirles que de muchas maneras nos benefició esta iniciativa. Para cada persona, para cada policía se abrió un horizonte de superación en todo tipo de actividades. Se convirtió en la base para luego crear una política de formación de cuadros policiales. Se modificó el listado de capacidades y competencias que eran necesarias para nuestros policías, aparte de las clásicas de cualquier policía en cualquier parte del mundo. Aquí introdujimos el ajedrez con la idea de que la principal arma de un policía no es la pistola, no es la Glock que trae al cinto, en el caso de los elementos armados, ni siquiera el tolete que puede traer en la mano, ni siquiera su fuerza física o su destreza física. Aquí jerarquizamos las capacidades de los agentes de seguridad, colocando al cerebro como el arma principal. Saber pensar, saber decidir con oportunidad y con certeza, eso sería el resultado de usar la principal arma, que es el cerebro. Igualmente, la voz de mando, la voz que materializa orientaciones, a veces al delincuente, a veces a la víctima, es un arma fundamental, y por supuesto una voz que está dirigida por el cerebro y no por las reacciones emocionales de por ahí de alguna de las vísceras. Aunque Nezahualcóyotl era un municipio en donde la única alberca era siempre de agua fría y la tenía la Universidad Tecnológica, pues nos dimos a la tarea de que se les diera natación, que aprendieran natación, con la idea de que todas estas capacidades y todas estas cualidades los habilitaba para el servicio, pero también los habilitaba para organizar mejor su retaguardia. Lo peor que le puede pasar a un policía, hombre o mujer, es que dedicados a su tarea profesional desatiendan su familia. Y policías que estudian, que van a hacer preparatoria, que aprenden cualidades y capacidades que antes estaban veladas para los policías, pues son padres de familia o madres de familia que llevan esta hambre de superación personal a la propia familia, y entonces tienen una retaguardia que, más que reclamo por la desatención, se puede convertir en una familia entusiasmada y admiradora del quehacer de sus padres y de sus madres. Dejamos ahí las cosas y vamos a tener que cambiar de tema. Vamos al tercer punto, pero no dejo de decir que este esfuerzo de que los policías estudiaran, leyeran, etcétera, etcétera, tuvo repercusiones en la gente.
la gente se dio cuenta de que los policías comenzaron a hablar con más propiedad, comenzaron a saber escuchar, comenzaron a ser mejores personas. Y cosa curiosa, nada más narro una anécdota. Una señora dueña de una tlapalería aquí en Nezahualcóyotl fue a España de vacaciones y de repente cuando estaba en un restaurante le preguntaron, señora, ¿de dónde viene usted? Pues de México. ¿De qué parte de México? Y dijo, pues de Neza. Ya saben ustedes que es la forma abreviada de decir Nezahualcóyotl. Y le preguntaron de Nezahualcóyotl, sí, de Nezahualcóyotl. ¿Dónde los policías leen? Pues no sé. Y dice, no, sí, miren, los policías de allá dicen que leen, etcétera, etcétera. Los felicito, eso aquí en España no lo tenemos, lo debiéramos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hizo la señora fue visitarnos en la reunión de mandos y decir, vengo con mucha emoción a decirles que me siento orgullosa. Generalmente uno no dice de dónde es porque tenemos mala fama y esta vez fue lo contrario. No tengo que decirles más de que mis palabras, y aquí les traigo una caja llena de candados porque yo vendo cuestiones de tlapalería y quiero expresarles mi apoyo y mi respaldo para que sigan haciendo eso. Anécdotas hay miles. Dejamos ahí el punto, pero lo importante es que esto nos abrió una perspectiva de desarrollo con el corazón de cualquier organización policial, que son sus agentes, tanto los armados como los no armados. En el tercer punto, quiero aclarar cómo concebimos el asunto de los sectores y los cuadrantes. Un sector, sectorizar un territorio significa resolver una ecuación, es decir, tenemos que tomar en cuenta aspectos demográficos, aspectos geográficos, aspectos económicos, aspectos urbanísticos, aspectos de incidencia delictiva y sobre todo aspectos policiales. Porque como el sector es una unidad de gobierno policial, pues por supuesto tiene que tener una sede, tiene que tener una infraestructura mínima que es una especie de estación de policía o módulo de policía, como aquí decimos. Y bueno, tenemos que atenernos a la infraestructura que ya está montada en todo el municipio. Y es así como resolvimos primero 10 sectores y últimamente 15 sectores. Está el módulo lo más central que se pueda en ese territorio, pero lo importante es que se ejerce ahí el gobierno. Es muy difícil gobernar una corporación y un territorio con un solo centro. Por eso es que aquí tenemos comprobado que el mando debe ser descentralizado. ¿Y qué significa descentralizado? Significa que la autoridad sectorial equivale prácticamente en todas sus funciones a la autoridad policial municipal. No tiene la libertad de inventar una forma de dar seguridad o de dirigir a la policía en su sector. La forma es la misma, la línea es la misma, las orientaciones son las mismas, pero tiene la libertad de lo que llamamos aquí proactividad, es decir, correspondiendo a las circunstancias del sector, inventar formas que fortalezcan la conducción de la fuerza policial y del servicio para la comunidad. Entonces, el jefe de sector tiene la responsabilidad de atender a la policía vecinal en sus cuadrantes, garantizando que cumplan con su deber. Tiene la responsabilidad de dirigir la fuerza sectorial, que no es de cuadrante, prácticamente lo que llamamos nosotros volantas, 2 o 3 unidades extras que se pueden mover por todo el sector, y desde luego un equipo de motopatrullas. A veces son 10, a veces son 5, según la disponibilidad, que es una fuerza rápida de intervención y de colaboración que ayuda a respaldar el trabajo para que funcione muy bien la tarea del cuadrante, la tarea de la policía vecinal. Este aspecto descentralizado tiene muchos sentidos y muchas implicaciones. Evidentemente, el jefe de sector tiene que tener cualidades de estratega. Se le entrega el sector con un determinado nivel de violencia, con un determinado nivel de incidencia delictiva, con un determinado nivel de cercanía o problemática la relación con los ciudadanos, y tiene la obligación de mejorarla cuando sea relevado.
porque además aquí un principio fundamental es que el servicio es institucional. Cada uno de nosotros podemos tener 1000 cualidades personales, pero lo que importa es que somos representantes de la ley y tenemos un encargo temporal y espacial, pues simplemente mientras se nos concede, tenemos que rendir cuentas y no confundimos lo personal con lo institucional. En el caso del cuadrante, pues es un trazo pequeño, es la unidad mínima de patrullaje, está pensado para que pueda ser atendido de día y de noche por una unidad, y la unidad está atendida por 6 policías, 2 por cada uno de los turnos. Aquí lo importante es que se comprenda perfectamente que la dimensión del sector pues significa en términos generales una población promedio entre 70 y 80,000 personas, y que la población que tiene el cuadrante se compone de aproximadamente en promedio una población de 10,000 o una población de 12,000 personas. Y desde luego, el jefe de sector, en su contacto con la tropa es cotidiano. Los cambios de turno para los vecinales se hacen a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, y ahí tiene la oportunidad el jefe de sector de que se rindan cuentas, de que se analice la situación y de que se reprograme el trabajo para el turno que entra. Los cambios de turnos para la policía que colabora con movilidad en todo el sector, respaldando las operaciones vecinales, esos cambios se hacen a un horario diferente para que el cambio no le dé oportunidad a la delincuencia de actuar. Generalmente se hacen a las 6 de la mañana, y en el caso de los motopatrulleros, pues terminan muy tarde, generalmente entre las 10 y las 12 de la noche. Bien, pues pensamos nosotros que esa forma descentralizada del mando nos coloca en la situación de crear una especie de sana competencia entre las jefaturas. De hecho, parte fundamental de lo que está en la reunión de mandos de todos los días es precisamente la representación de cada uno de los sectores, aparte de cada una de las áreas de apoyo a la labor policial y de cada una de las áreas de prevención. ¿Y esto qué genera? Genera un cerebro colectivo. O sea, todos los días estamos al tanto de cómo está operando la corporación en cada uno de los sectores y en cada uno de los cuadrantes. Y por lo tanto, tenemos oportunidad de medir hacia dónde va la situación, hacia dónde va el crimen, a dónde van las labores de prevención, dónde surgen necesidades fundamentales y por lo tanto, cómo es que tenemos capacidad de una respuesta oportuna frente a los fenómenos, e incluso cómo es que tenemos capacidad de prevenir algunas situaciones y la toma de decisiones, pues, con oportunidad para darles respuesta. Básicamente, esta es una forma que nos asegura la proximidad en ese nivel básico, y ahora que avanzamos a la proximidad de las redes vecinales, pues con mayor razón nos garantiza gobierno. Me indican mis compañeros moderadores, no sé si es el momento de hacer un alto. Entonces, creo que todavía podemos tratar rápidamente una respuesta a la otra pregunta. ¿Cómo es que fue necesario pasar de la proximidad básica de los cuadrantes y los sectores a la proximidad avanzada? Bueno, definitivamente no fue una decisión arbitraria, fue una necesidad. Miren ustedes, la proximidad desarrollada mediante el despliegue por cuadrantes significó un gran avance, porque la patrulla vecinal desarrolló importantes capacidades que nuestros elementos no tenían antes. Desde luego, en primer lugar, la capacidad de contacto. La capacidad de contacto con la consigna de saludar, sonreír, servir. El incremento de la eficiencia en materia de solamente 3 minutos en promedio para acudir a los auxilios. El patrullaje continuo de día y de noche.
la identificación plena de los elementos ante los vecinos. El anonimato de los policías frente a los ciudadanos es parte de la vieja tradición policial. Conocer el cuadrante como la palma de la mano, el darse a la tarea precisamente de localizar los puntos de riesgo, los famosos hotspots, los lugares donde la incidencia se repite, donde hay núcleos generadores de la violencia o generadores de la delincuencia, e igualmente la localización de lo que llamamos entonces los contactos calificados, es decir, esos ciudadanos y esas organizaciones sociales que antes de entrar en contacto nosotros con ellos, ya se distinguían por su afán de que las cosas cambiaran, de que la seguridad se mejorara y su disposición plena a apoyar cualquier iniciativa gubernamental orientada en esa dirección, y por lo tanto quienes le daban la bienvenida a la patrulla vecinal y colaboraban con ella de muchas maneras, con información oportuna, a veces incluso hasta con la edición de materiales que les permitieran a los patrulleros, a nuestros compañeros policías vecinales, hacer llegar comunicaciones a los vecinos en ese mar de una sola patrulla para los 100,000 habitantes en un cuadrante. Y desde luego era una buena oportunidad de abatir lo que se llama la cifra negra, la incidencia delictiva y de violencia que no se denuncia y que por lo tanto, aunque se da, priva a las autoridades de conocer esos aspectos de la realidad de la inseguridad. La patrulla vecinal convertirse en una especie de receptáculo de denuncias. Los hechos ya sucedieron, ya no es oportuno un auxilio, pero sin embargo saber dónde sucedieron, cómo sucedieron, contra quién sucedieron, quiénes probablemente fueron los autores, pues es una información muy útil que con la presencia permanente de la patrulla pues significaba un avance. Y desde luego tenían la oportunidad de atender reuniones vecinales. No es lo mismo una reunión vecinal que una reunión de red. Estamos hablando de un momento cuando las redes todavía no existían. Y sin embargo, bueno, esa era una labor de la patrulla vecinal muy útil. No se decía estrictamente que la reunión fuera de una cuadra, sino generalmente era o de una colonia o de un fragmento de una colonia. Y desde luego, lo más importante, que el jefe del cuadrante en una patrulla vecinal tenía que desarrollar capacidades estratégicas. Entendemos aquí lo estratégico en términos de no llegar solamente a vigilar, sino de que tenga la responsabilidad de que en ese cuadrante, cuando lo recibe, las cosas son así, en materia de incidencia delictiva, en materia de conflictos, etcétera, pero que tiene que entregarla de una manera totalmente diferente, mejorada. Y el tiempo, pues el tiempo es cuando mucho un semestre, que se note el cambio en ese semestre. Y por supuesto, pues gracias a esta innovación, me refiero de la policía vecinal, de la proximidad avanzada, pues tuvimos capacidad de dar seguridad a todos, en todas partes y a todas horas, por lo menos de comenzar a darla en esa dirección. Gracias a este tipo de proximidad básica, se logró una importante reducción de la incidencia delictiva, casi un 70%. En este momento ya estamos hablando de un periodo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015. Si ustedes observan la gráfica, deberían haberse sombreado esa gráfica que está después del punto rojo, cuando no hubo modelo de seguridad ciudadana aquí, y en esos 3 años, pues la reducción fue vertical y fue fruto de la proximidad básica, fruto del establecimiento del patrullaje por cuadrantes. Y curiosamente esa reducción no solamente fue en robo de vehículos, no solamente fue en homicidio, fue en todo tipo de delitos. Igualmente, pues se mejoró la percepción ciudadana, expresada sobre todo de manera gráfica en las elecciones de 2015. Después de 3 años de esta forma de dar seguridad con la proximidad básica, pues en estas elecciones
el partido gobernante, el que había estado promoviendo este modelo, pues ganó todas las posiciones, las 5 diputaciones locales, las 3 diputaciones federales y todo el cabildo, y sin mayor problema post-electoral. Entonces, en pocas palabras, eso fue el lado bueno de esto. Pero, ¿cuáles son las insuficiencias de la proximidad básica? Pues la imposibilidad de lograr contacto con los 10,000 o 12,000 vecinos del cuadrante. La imposibilidad de perfeccionar la proximidad como un esfuerzo de empatía de ambas partes. Los vecinos con la patrulla vecinal recibían el servicio, eran beneficiarios del servicio, pero eran de alguna manera pasivos en términos de qué tanto podían contribuir para el mejoramiento del servicio. Los policías sí se transformaron en ese esfuerzo. Los policías sí aprendieron cualidades nuevas, como las ya enumeramos nosotros antes, pero los ciudadanos simple y sencillamente quedaban como receptores de servicios. Entonces, si queríamos profundizar, si queríamos realmente lograr algo fundamental para la seguridad ciudadana, que es que el ciudadano se involucre en el esfuerzo, que haya coproducción de seguridad, que haya acompañamiento en este esfuerzo, sin desnaturalizar su condición de ciudadano. No queremos, nunca pretendemos que se conviertan en una especie de parapolicías. Eso es absurdo, sería absurdo quererlo, ¿no? Simplemente como ciudadanos. Y es ahí que surgió, pues, el experimento de las redes vecinales. Es ahí como pensamos que si lográramos crear una organización social tipo red en cada una de las cuadras, entonces tendríamos nosotros a la otra parte, a la parte ciudadana incorporada en este servicio. Y bueno, tendremos oportunidad en el siguiente punto de ver exactamente cómo es que al crearse las redes, la tarea fue diferente y fue más profunda, y eso es lo que tenemos ahora. Por lo pronto, me indican que aquí dejemos la conversación, que nos demos un espacio y luego reanudamos la conversación en la siguiente hora. Muchas gracias por su atención. Así es, señor director. Estamos entrando a la parte del break que tenemos dispuesto para este tema, de acuerdo a la metodología planteada. Hemos estado muy atentos a al desarrollo de estos 4 de los 8 puntos que nos ha planteado al inicio de esta actividad, por lo cual les pedimos, son las 10:55 de la mañana, horario de México, 11:55 horario de Chile, podernos dar 10 minutos de break para poder continuar con esta actividad de estos pinceladas hacia el futuro de la estrategia de proximidad con esta visión de seguridad humana. Nos conectamos nuevamente a las 11:05 horario de México, 12:05 horario de Chile. Muy buenos días, continuamos con este tema. Les saludo y buenas tardes, ahora sí ya allá en Chile. Muchas gracias a todos por conectarse puntualmente y dar continuidad a esta actividad. Comenzamos el segundo bloque de esta participación que en materia de seguridad ciudadana y su estrategia de proximidad plantea hacia el futuro la seguridad humana a cargo del licenciado José Jorge Amador, director general de Seguridad Ciudadana aquí en Nezahualcóyotl. Continuamos con este segundo bloque. Adelante, maestro José Jorge Amador. Muchas gracias, Edmundo. Tengo conocimiento de 2 preguntas muy interesantes del compañero Andrés Ignacio. Y la primera pregunta que hace es, ¿los policías vecinales se dedican exclusivamente a mantener el contacto con los vecinos o hacen también labor clásicamente policial, que es la de contener el crimen, detener a los delincuentes, o es que esta tarea se le delega a las fuerzas de apoyo en el cuadrante? Es muy interesante esta pregunta porque la respuesta también va a ser categórica y nos va a ayudar a entender la naturaleza de esta función policial. Definitivamente, los policías vecinales de proximidad son policías en el sentido más amplio de la palabra. Andan armados y tienen la responsabilidad de contener el crimen y tienen la responsabilidad de intervenir en la cuadra y en las cuadras del cuadrante en el caso de que sea necesario frente a un hecho flagrante de amenaza sobre los ciudadanos
pero incluso también tienen la responsabilidad de analizar la incidencia delictiva, de investigar, hacer labores de investigación, aprovechando el privilegio que tienen del contacto con mucha confianza con los ciudadanos. Es decir, son policías integrales en todo el sentido de la palabra. Aquí se expresa un principio fundamental de nuestra práctica. Un policía lo mismo hace. Labores de investigación de personas desaparecidas para colaborar con la unidad de atención a víctimas y de célula de búsqueda en la eficacia de su trabajo. Lo mismo hace de investigar en cuál de las cuadras se aloja una casa de seguridad donde probablemente se ubican a las personas secuestradas en algún otro lugar. Es decir, es totalmente integral. Esa persona, ese individuo, está lleno de responsabilidades. Y esa es, digamos, la última célula que nos permite ser efectivos en cada una de las responsabilidades que tenemos como corporación. Es complicado, por supuesto, pero eso es lo que nos garantiza tener resultados. Por supuesto, las policías de apoyo, estas que se pueden mover por todo el cuadrante, tienen ellas igualmente la responsabilidad de apoyar y de respaldar en casos en donde la fuerza de la patrulla vecinal no sea suficiente para enfrentar una situación. Hay aquí una combinación eficiente entre la policía arraigada en un territorio pequeño que es el cuadrante y la policía que tiene una responsabilidad más amplia dentro de todo el sector. La pregunta de ¿en cuánto tiempo se capacitaron? Bueno, pues básicamente en un semestre. El primer semestre de 2013 fue fundamentalmente de capacitación del personal que iba a dedicarse a esta tarea. Y es muy interesante. Si nosotros la gráfica que reiteradamente presentamos, en lugar de dividirla por anualidades, la dividimos por semestres, no la tenemos a la mano, se ve claramente que el primer semestre de 2013, la incidencia delictiva en prácticamente todos los delitos se fue al alza. Ya había una nueva administración, ya había nuevas ideas de cómo reinstaurar el modelo de proximidad, pero insisto, si no fuera por anualidad, los cortes serían primer semestre arriba y luego a partir del segundo semestre ya se da la baja. Entonces, ¿por qué? Pues precisamente porque en el segundo semestre ya entró en acción la Policía Vecinal de Proximidad. Hecha esa aclaración, me gustaría contarles que el experimento resultó positivo porque prácticamente en ninguna cuadra la gente se negaba a participar y escuchar la propuesta de los policías vecinales. Como dijo aquí mi compañero Crisóforo, no eran los policías vecinales solos, sino que iban acompañados por un grupo de jóvenes entusiasmados por otro programa que inventamos, que es el de los jóvenes en riesgo, los famosos ninis, los que no tenían oportunidad de estudiar ni de trabajar y que los fuimos reclutando en los distintos cuadrantes y bueno, les enseñamos cómo hacer labor comunitaria junto con los policías, le perdieron el miedo a los policías y se emocionaron de realizar una tarea conjuntamente. Bueno, prácticamente en todas las cuadras, como se decía, mínimamente 3 vecinos acudieron al primer llamado, pero en la mayoría de los cuadros el número era mayor, porque decirle vamos hablando del tema de la seguridad, para la gente era me interesa el tema de la seguridad. No se olviden que veníamos de 3 años, 4 meses, donde los niveles de inseguridad en el municipio fueron extraordinariamente elevados y por lo tanto la gente estaba hipersensible. Había votado por una nueva administración precisamente porque castigó a aquellos que destruyeron lo que se había avanzado en materia de seguridad. Entonces estaban ávidos de ser convocados para tocar ese tema. Y solamente hubo una excepción. Y esa excepción se las comento. En una cuadra, los jóvenes y los policías anduvieron tocando puerta por puerta y cuando se quedaron esperando a ver quién asistía a la reunión, no asistió nadie. Nadie asistió. Se descorazonaron, se iban retirando ahí con la idea de que fracasaron, de que no era tan fácil como en otros lados
Y entonces una vecina detrás de la puerta entreabrió esta y les dijo, vengan, les hizo una seña, pásense. Se pasaron los jóvenes y los policías y les dice, ¿saben por qué no fuimos a la reunión? No, pues no sabemos. Y la señora les dijo, porque en esta cuadra la mayoría de los vecinos son parte de la famosa banda, ¿cómo se llamaba la banda? De por acá, de Avenida Texcoco y López Mateos, la que da cristalazos, los cordobanes. O sea, aquí la mayoría de los vecinos son de la familia de los cordobanes. Entonces, no tiene sentido que vayamos a hablar de seguridad con ellos. Ellos no van a asistir y si asistimos nosotros, nos evidenciamos. ¿Quieren que hagamos una reunión? Vénganse a mi casa. Yo cito a los buenos vecinos y aquí platicamos sobre el tema. Extraordinaria lección. Ahí aprendimos que las redes había que hacerla con los buenos vecinos. Que en la mayoría de los cuadros, los buenos vecinos son mayoría, pero quizás en la cuadra de los cordobanes, la mayoría de los vecinos son delincuentes. Esa fue una enseñanza extraordinaria. Pero fuera de eso, el resultado también fue extraordinario. Hubo hasta cierto punto entusiasmo. Me gustaría que escucharan algunas opiniones antes de pasar a detallar las tareas principales de una red vecinal, que escucharan cómo caracterizan y cómo recibieron los vecinos el establecimiento de esta experiencia. Mi nombre es Francisco Rodríguez Varela, jefe de servicios del sector 10, con categoría Policía Primero, con 14 años de servicio en la institución de seguridad pública de Ciudad Nezahualcóyotl. El poder hacer un vínculo entre policías y vecinos y más que nada ganarnos la confianza de ellos hacia nosotros, que podamos darles un buen resultado, un buen apoyo y poder tener la cercanía hacia ellos cuando ellos lo requieran. Ya se acercan hacia nosotros, tenemos un diálogo, tenemos juntas vecinales, tratamos problemas de seguridad y problemas que ellos sienten que todavía falta por cubrir. Sí ha significado bastante porque ya hay más unión entre vecinos y sobre todo con las autoridades. Ahora sí se está trabajando y hay un mutuo trabajo. Desde que se implementó yo siento que ha sido una herramienta que nos ha ayudado bastante a los vecinos para organizarnos. Digo, afortunadamente ahorita se han hecho bastantes avances con lo que es la red vecinal. Se organizó, se empezó a ver un poquito más de movimiento, se ve el cambio a lo que es en materia de seguridad, en materia de organización. Anteriormente, pues, cuando no se veía muy seguido, ¿no? O sea, realmente no era común, ¿no? Que estuviéramos en contacto tantos mandos, ¿no? Desde el presidente municipal hasta el comandante Francisco, en este caso los oficiales. Hay una relación en la que pues ya nos conocemos, ya hay una atención más personalizada a lo que son las necesidades de aquí de los vecinos. En la inmensa mayoría de las cuadras, por no decir en todas, menos la cuadra de los cordobanes. Y después, en la cuadra de los cordobanes, por supuesto que también la red funciona y habrá que ver cómo se evolucionó este problema. Estuvimos a punto de iniciar un proceso de regeneración de esta banda y bueno, no les puedo hablar de que ya tuvimos éxito, pero está pendiente y simplemente el hecho de que se hayan acercado a hablar con seguridad ciudadana diciendo somos delincuentes, pero queremos cambiar, ayúdenos. No tuvimos capacidad de respuesta, nuestras áreas de prevención no captaron ese gesto, pero ahí está, estamos en ese proceso. Yo creo que gracias a la labor de la red y gracias a la labor de toda la organización de seguridad ciudadana, vamos a tener transformaciones de ese tipo. Incluso núcleos delictivos pueden tener una alternativa que no sea ser depositados en los reclusorios y condenar a generaciones de familias delictivas a seguir la tradición. Eso será un resultado que anhelamos y seguramente vendrá más adelante. Retomamos el tema y ahora hablamos de las 10 tareas principales que realiza una red vecinal por cuadra. Como decíamos al principio, en primer lugar,
integrar y trabajar con la mayoría de los buenos vecinos de la cuadra. Y aquí queremos reiterar que le llamamos cuadra en el castellano de México a la calle entre esquina y esquina. No sé si esa denominación también la usan ustedes allá en Chile, pero es un espacio corto. Aquí en Nezahualcóyotl tenemos nosotros cuadras vecinales y también tenemos cuadras comerciales. Este es un diseño urbanístico interesante. Es una ciudad pobre, pero urbanísticamente tiene una buena distribución de los espacios. Y por cierto, así como tenemos redes vecinales en las cuadras grandes donde se trata de casas habitación mayoritariamente, tenemos cuadras cortas en donde casi todos son comercios. Y allí propiamente no hablamos de cuadras vecinales, sino de cuadras comerciales que se encarga el área de enlace ciudadano de organizar. Pero regresando a las redes vecinales de seguridad por cuadra, primera tarea, integrar y trabajar con los buenos vecinos. Segunda tarea, aprobar el acuerdo básico de que la red es un organismo para unir a los mejores vecinos y los policías vecinales, no alrededor de un líder, no alrededor de un partido, no alrededor de una religión, sino alrededor de una causa compartida. La causa común, hacer de la cuadra un espacio seguro, pacífico y solidario. Ese es el centro de la actividad de la red. En tercer lugar, localizar enlaces permanentes. Dentro de esos vecinos hay algunos que tienen el privilegio de contar con la confianza de sus vecinos y además la disposición a hacer más que simplemente los vecinos de la cuadra. Es decir, están dispuestos a colaborar de manera muy activa con la patrulla vecinal y es importante que se tengan enlaces para una comunicación constante. Por supuesto, ya sabemos nosotros que los vecinos quedan enlazados entre sí con un grupo de WhatsApp en el que se comunican, como aquí se dijo, constantemente observaciones sobre lo que sucede en la cuadra, reconocimientos, críticas, convocatorias a la acción común, etcétera, etcétera. Pero el enlace es alguien más activo, alguien que asume una tarea no de mando, sino más bien de colaboración más activa con la patrulla vecinal. Luego, la siguiente tarea es evaluar y promover juntos, los vecinos y la patrulla vecinal, la calidad de los servicios públicos en la cuadra. En la cuadra es indispensable el servicio de alumbrado, es indispensable el servicio de mantener la vialidad, la calle en buenas condiciones de transitabilidad, las banquetas igualmente despejadas y transitables, el drenaje, el agua potable, la recolección de la basura y, por supuesto, juntos se promueve la solución a las deficiencias que pudieran tener estos servicios. Incluso aquí opera mucho la proactividad de los mandos. Muchas veces los vecinos piden reductores de velocidad y obviamente este tipo de obras, en primer lugar, aquí el ayuntamiento no quiere poner los tradicionales topes que eran casi barreras que perjudicaban a los automovilistas y también producían accidentes en perjuicio de las personas. Se está optando por los reductores de velocidad. Pero el ritmo de actuación de las administraciones, ustedes saben, es de que se programan las obras un año antes y las peticiones de los vecinos son para este año, no para el año próximo. Entonces, varios de nuestros mandos policiales, con mucha imaginación y proactividad, han sugerido la creación en conjunto de reductores, como ya se decía aquí, con llantas viejas, un poco de cemento, etcétera, y resultan muy eficientes y eso resuelve un problema de esta naturaleza. En otras redes, los vecinos quieren que haya videovigilancia en su cuadra, cosa que no puede hacer el ayuntamiento. La inversión sería fabulosa, ni en la Ciudad de México cada cuadra tiene una cámara, pero la solución sí es que se cooperen, compren las cámaras y el ayuntamiento las incorpore a su C4 para que sea una vigilancia de origen privado, pero de funcionalidad pública.
etcétera, etcétera, etcétera. La imaginación de la gente y la imaginación de los policías reunidos para plantearse un problema y encontrar soluciones prácticas es increíble. Las muchas cuadras, esto se hace cotidianamente, conjuntamente hacen podas de árboles, hacen jornadas de limpieza y obviamente se convierte en una fiesta cívica, porque luego al final los vecinos colaboran, hacen comida para todos los que trabajaron en la jornada, etcétera, etcétera. Entonces, en pocas palabras, definitivamente los servicios públicos los da el ayuntamiento, pero la iniciativa vecinal, junto con la policía vecinal de proximidad, realiza labores por sí misma, creando una mayor eficacia de los servicios públicos. Y desde luego, tiene la responsabilidad de la protección inmediata frente a los riesgos, de todo tipo. Ya sabemos nosotros, los de la salud, los del crimen, los de la convivencia social, los de la vida urbana como el gas y la electricidad y eventualmente también los de la naturaleza. Ya con las redes, cuando tuvimos un sismo, definitivamente la acción conjunta reduce el sufrimiento de las gentes. Aquí frecuentemente se dan inundaciones y en algunas cuadras más que otras, y ahí la vecinal trabaja junto con los vecinos y desde luego junto con las autoridades municipales para que los riesgos sean menores y se resuelvan los problemas en el menor tiempo posible. Ahora bien, una tarea muy importante es que en la red se localicen a las personas vulnerables, los ancianos abandonados, las madres solteras que tienen que trabajar y dejan a sus niños encerrados, los adultos mayores que quedaron ya desprovistos del apoyo familiar y a veces objeto de la rapiña de otras personas, incluso algunos de la propia familia. En general, la idea es que la red tenga en cuenta este tipo de situaciones y se generen acciones de protección. Ahora bien, otra de las tareas fundamentales es el de que se convierta la red en un mecanismo de inteligencia social. No necesariamente quiere decir que investiguen a los criminales siempre. Esa es una parte de la inteligencia que le ayuda mucho a la policía. Pero hay otros aspectos que incluso se trata de información útil para la toma de decisiones. Pongo nada más un ejemplo. El presidente municipal quería programar las labores de reparación de la vialidad. Aquí le llamamos bacheo. Y entonces pidió que todos los baches, es decir, todos los hoyos o las afectaciones de la vialidad en todo el municipio fueran registrados y fotografiados para así caracterizar cuáles son las cuadras más dañadas y el presupuesto siempre menor al necesario, pues fuera mejor distribuido. Esto se hace en 24 horas, actuando conjuntamente los policías vecinales y los vecinos, y entonces eso permite que el ayuntamiento distribuya los recursos de mejor manera. Por ejemplo, antes de que existiera este aparato, normalmente en materia de alumbrado, se tomaba la decisión de cambiar todas las luminarias de una calle, que son muchísimas cuadras, de principio a fin, y luego después la otra, y entonces la verdad de las cosas es que retiraban luminarias en buen servicio, pero, y entre ellas algunas que no funcionaban, pero esa forma masiva, indiscriminada de sustitución pues, significaba un desperdicio. Ahora se puede decir exactamente cuáles son las cuadras que tienen problemas de luminarias que no alumbran y por lo tanto la sustitución va dirigida a ese punto y no a toda la cuadra y no a toda la calle. Es decir, se vuelve más eficiente el trabajo de las autoridades municipales gracias a este mecanismo de inteligencia social. Por supuesto, hay labores de inteligencia mucho más refinadas y más vinculadas con el tema de protección frente al crimen. Y también la otra tarea es la de que se convierte en un mecanismo democrático para evaluar periódicamente lo que hace la red. La red tiene que evaluarse. ¿Sirve para algo la red? ¿Ha mejorado la seguridad? ¿Ha mejorado la conflictividad? ¿Hay menos violencia? ¿Ha mejorado la solidaridad entre los vecinos? Y lo más importante, ¿ha mejorado el servicio policial? ¿O tenemos observaciones y críticas a determinados elementos
de las patrullas vecinales. Y desde luego, la más importante, que es qué tanto estamos transitando hacia cambiar de ser simplemente vecinos, nominalmente ciudadanos, o nos estamos convirtiendo en ciudadanos efectivos. Es decir, más conscientes de nuestros derechos y mejor capacitados para ejercerlos. ¿Hasta qué punto sabemos cómo salvar vidas? Porque ya aprendimos técnicas para eso en caso de necesidad. Ya aprendimos a no asustarnos frente a la extorsión telefónica. Ya aprendimos a conducirnos y evitar los riesgos del robo de vehículos en las calles o a la llegada al domicilio. Y ya aprendimos cuáles son los riesgos del gas. Ya podemos examinar nuestra instalación eléctrica y nuestra instalación de gas de cocina para ver si hay algún riesgo de una fuga y por lo tanto de una explosión. Ya tenemos un programa de seguridad familiar frente a los riesgos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pues esta es una tarea también fundamental de las redes vecinales. Ahí se abre hacia el futuro bastante que hacer. Bien, pues en términos generales, yo creo que por ahí había un listado de tareas que más o menos se corresponden con las que hemos venido señalando. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el papel de la prevención y las unidades de prevención. En nuestra experiencia, siempre confirmamos que la seguridad, para ser efectiva, tiene que ser integral. Es decir, organizarse frente a todo tipo de riesgo. Haciendo un recuento, podemos decir nosotros que tenemos desarrolladas ya 10 unidades de prevención y estamos en proceso de desarrollar otras unidades de prevención. Por ejemplo, desde el principio tenemos el Cuerpo Municipal de Bomberos, el Cuerpo de Rescate y Emergencias, o sea, las ambulancias atendidas por paramédicos, el Cuerpo o la Coordinación de Protección Civil, el Cuerpo de Enlace Ciudadano, que aquí el responsable estuvo haciendo su presentación, el de Atención a Víctimas, con su célula de búsqueda, que también fue expuesta el día de ayer, la Unidad de Violencia de Género, la Unidad de Jóvenes en Riesgo, la Unidad de Justicia Cívica y, por supuesto, el esfuerzo de atender desde prevención a las redes vecinales. ¿Qué más está en marcha que organicemos como unidad de prevención? Tenemos el proyecto de organizar con adultos mayores un programa de atención a los adultos mayores. Igualmente está en proceso la organización de un programa de atención a las personas discapacitadas y otros. Bueno, podemos luego pasar revista de lo que hacemos y queremos hacer en algunas de estas unidades. Pero lo importante es que haya una comprensión muy a fondo que las unidades de prevención no son externas a la organización policial. Las unidades de prevención son parte integral de la organización de seguridad ciudadana y por lo tanto no es que deban estar coordinadas con el mando de seguridad, no, son parte inseparable, pero no solamente eso. Gracias a esa forma de concebirlas, son multifuncionales. Otra vez, así como el policía vecinal lo mismo detiene con su arma en la mano a un delincuente y platica amablemente con una vecina o un vecino sobre algún tema de conflicto vecinal para resolverlo, etcétera, etcétera. De la misma manera, las unidades de prevención necesitan ser consideradas y que ellas mismas se consideren
como parte integrante del esfuerzo general de abatir la incidencia delictiva, la violencia y en general los riesgos que afectan la vida, la integridad, la libertad, la dignidad de las personas. Eso para nosotros es lo fundamental. Y voy a narrar algunos ejemplos. El cuerpo de bomberos. Cuando uno llega, digamos 2003, a un municipio donde se practica ya la seguridad integral, este concepto básico, pero donde la policía está terriblemente desacreditada, porque eran frecuentes los asaltos de policías uniformados en patrullas balizadas a personas, y uno encuentra un cuerpo de bomberos pequeño en número, pero muy grande en muchos otros aspectos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que están integrados? Bueno, ¿cuál es el papel de los bomberos? ¿Cómo es que esas cualidades de los bomberos, altamente calificados como eficientes, como humanitarios de parte de la población? El cuerpo municipal de bomberos, seguramente como el cuerpo de bomberos en cualquier ciudad, es un conjunto de profesionales de la seguridad que es aplaudido por la gente, respetado por la gente, que parte de su protocolo de actuación es la ética, la entrega abnegada de su propia vida para salvar la vida de otros, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿este es un mundo diferente? O sea, es algo absolutamente separado de la realidad policial y por lo tanto es casi un accidente o una incongruencia que esté incorporado a la policía municipal. Bueno, la verdad de las cosas es que la experiencia nos fue demostrando que no, que había profundas razones para que estuviera como parte integrante del cuerpo policial. Y narro un ejemplo. Miren, la primera tarea que nos dio el presidente municipal, que nos invitó la primera vez a hacernos responsables de esta corporación, fue resolver el problema de un desorden que se generaba todos los viernes en una avenida del municipio, en donde se convertía esa avenida, no sé, de algo así como medio kilómetro de longitud, con unas 8 cuadras entre una avenida transversal y la otra, en una especie de circo romano, donde los viernes desde la tarde-noche, se convertía en un mercado donde se vendía todo tipo de comida en la calle, pero también se vendía alcohol, también se vendía marihuana, también se vendía lo que se llama aquí piedra, que sea el famoso microtráfico que ustedes llaman, y además se rentaban las azoteas por las casas para ver el espectáculo. ¿En qué consistía el espectáculo? En lo que llamamos aquí arrancones, carreras de autos, carreras de motos, a muchísima velocidad, con apuestas y desde luego con mucho alcohol incluso en los conductores de los carros y frecuentemente con accidentes y lesiones a las personas. Todo un desorden prácticamente criminal y un reto a la autoridad. No había sido posible contenerse esto, pues porque parecía que era una fuerza indomable la que se reunía ahí. Entonces la consigna era desaparecer ese fenómeno. Y bueno, en primer lugar, la pregunta para un director novato es ¿de qué dimensión es el problema? Iba a hablar con el jefe de bomberos, viene a mi oficina y me hace un diagnóstico y me dice, ese problema ya lo trató de resolver la policía estatal y la mitad de su parque vehicular resultó lesionado, lastimado, casi semidestruido. Y la mitad de su personal que trató de parar este asunto resultó con lesiones, algunos de ellos hospitalizados. El problema es muy serio. Bueno, ante la falta de confianza con la estructura policial que entonces había, hice el plan junto con el jefe de bomberos y llegamos a la conclusión de que había que tomar posesión de ese territorio, esas cuadras, antes de que se generara el desorden. Bueno, simplemente les quiero decir a ustedes, las unidades de bomberos fueron las principales en términos de bloquear los accesos. Por supuesto, introduje a la policía, por supuesto, puse las ambulancias, es decir, todos los recursos de la corporación fueron colocados
ante la tarea importante de desaparecer este cáncer aquí en nuestro municipio, y funcionó perfectamente. Desde entonces comprendí que un bombero apaga incendios, que un bombero resuelve preventivamente una fuga de gas y evita pues que explote, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un bombero puede ser muy eficiente, muy eficaz para que un operativo policial frente a disturbios pues preventivamente sea muy importante. Entonces yo desde entonces aprendí todas las tareas relevantes pueden recibir el apoyo de todas las áreas de esta corporación o de esta organización de seguridad. Y por lo tanto, en el ADN de cada una de ellas hay que introducir esta funcionalidad múltiple, independientemente de que sus tareas especializadas sigan siendo las que son, pero finalmente todas son corresponsables de la tarea que en cada momento puede ser la principal. Si la tarea en un momento dado principal es vacuna anti-COVID, pues entonces todas las partes de la organización entran en funcionamiento para que la vacunación sea efectiva absolutamente. Y aquellas personas que no tienen capacidad de automovilidad, que no tienen capacidad económica para desplazarse, pues ahí están las ambulancias, ahí están las patrullas, ahí están los vehículos de las distintas áreas de prevención al servicio de la tarea principal, que en este caso es particularmente no de materia criminal, sino de materia de prevención. Que encontramos en los rincones del municipio, en algunas casas, en algunos departamentos, a personas sordomudas y semiabandonadas, pues ahí están compañeros nuestros, en este caso, del área de enlace ciudadano, que conocen el lenguaje de señas y se aprovecha para que haya un diálogo con la persona que está en esa situación vulnerable, por lo tanto reciba su vacuna y reciba las instrucciones adecuadas para el comportamiento posterior. Es decir, nadie, absolutamente nadie, ningún área es un área externa que no tenga el compromiso de involucrarse en este tipo de cuestiones. Muy frecuente que nosotros, cuando estamos haciendo una investigación muy delicada, digamos, cuando hay la información de que en un determinado lugar se aloja a personas que fueron secuestradas, generalmente ahora no en esa, pero que se secuestran en otro municipio y esa casa funciona como casa de seguridad, ahí van nuestros compañeros de protección civil diciendo que han recibido una denuncia de que huele a gas en ese lugar y tienen la necesidad de inspeccionar la casa. Y por supuesto no se puede negar a una inspección de seguridad de protección civil y ahí van los compañeros. Y esa acción significa que algunos de ellos sean policías, lleven el uniforme de protección civil, se haga la inspección, se verifique si hay algo anómalo o no, y hay veces que se verifica que no existe, pero hay veces que se verifica que sí existe y se hacen detenciones muy relevantes que luego, al sacar del campo de juego a delincuentes tan peligrosos, pues la ciudad luego tiene sus beneficios. El secuestro está casi erradicado en nuestro municipio. Y podría ser, digamos, muy detallado en cómo se da esta articulación entre las labores de prevención y las labores de contención del crimen. Quizás valga la pena señalar de manera especial lo que son los corredores escolares. Aquí ayer el compañero Ramperi Liberato dijo cómo gran parte de la violencia en las universidades y en los centros de educación media superior pues se ha reducido muchísimo gracias a que hemos establecido acuerdos con estas instituciones educativas para que trabajemos y garanticemos un acceso seguro y un desplazamiento seguro en las rutas de los jóvenes que van a su educación y los maestros y todo lo demás, y entonces sean espacios que normalmente son acosados por delincuentes, por vendedrogas, por grupos que ven en la juventud y particularmente en la adolescencia una masa de maniobra, la oportunidad de reclutar para sus intereses
o a posibles consumidores de droga, o a posibles delincuentes, o a posibles golpeadores para apoyar operaciones políticas. Y bueno, pues lo interesante, lo importante es que no solamente hay ese tema de yo te doy mis servicios para que tú me correspondas con otros servicios. Si eres una universidad, yo te doy seguridad y tú eventualmente me ayudas con talleres, me ayudas con educación para mi cuerpo policial, etcétera. Sí hay ese intercambio, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que se nos presenta la oportunidad de extender la capacidad de la Organización de Seguridad Ciudadana, de incorporar a estos ciudadanos, algunos potenciales, todavía adolescentes, algunos no son mayores de edad, pero varios de ellos ya son mayores de edad. Y esa oportunidad de que mientras les damos seguridad, entramos en contacto con ellos, ellos entran en contacto con este servicio público. Y la verdad de las cosas es que lo que se puede generar es un aspecto importante en la transformación y la percepción de ellos como beneficiarios del esfuerzo de seguridad, pero eventualmente también, y no eventualmente, sino a partir de lo eventual, casi sistemáticamente se pueden convertir en ciudadanos que valoren esta función pública y la respalden de muchas maneras. Es decir, ahí están en proceso muchos profesionistas, que como profesionistas son muy importantes a la hora de colaborar con las distintas áreas de prevención, dando seguridad. Por ejemplo, es para nosotros una gran oportunidad que estamos en proceso de aprovechar. El servicio social de cada escuela, particularmente de cada carrera en una universidad, les exige dar en alguna dependencia pues un trabajo gratuito. Y mientras dan ese trabajo gratuito, no reciben compensación económica, pero sí reciben un aprendizaje. Bueno, una sola escuela de educación media superior nos ha aportado en este momento 80 jóvenes que no le cuestan al ayuntamiento nada económicamente, pero son jóvenes que tienen plena disposición a acompañarnos en estos esfuerzos de servirle a la ciudadanía. Yo creo que aquí tenemos escuelas como esas, entre universidades y escuelas de educación media y superior. Tenemos no menos de 300 instituciones. Y si le agregamos también las de carácter privado, que legalmente también tienen la obligación de promover el servicio social, es decir, ahí tenemos en esa disputa por la juventud, frente a los vendedrogas, frente a los promotores o reclutadores para enriquecer las bandas delictivas, pues nosotros tenemos la otra opción, la de un aparato gubernamental que tiene la responsabilidad de multiplicar, de disputarles la atracción a estos jóvenes, pues que son la ciudadanía en proceso, la ciudadanía del futuro, y un proyecto de esta naturaleza, de seguridad ciudadana con vocación de seguridad humana, se puede ver enriquecido en lo inmediato y hacia el futuro. Entonces, todas estas áreas son áreas que nos presentan oportunidades extraordinarias de avance. Y cuando se conciben bien, nos dan magníficos resultados. Cuando no se conciben bien, entonces su productividad es muy limitada. Entonces, creo yo que en ese sentido le apostamos a que desarrollemos estas capacidades sin perder la naturaleza de que somos parte de un mismo centro y de que somos un conjunto de unidades que realizan sus tareas con definición precisa de sus competencias directas, pero que al mismo tiempo la experiencia nos ha demostrado que tengamos una multifuncionalidad para realizar transformaciones importantes en cada una de las áreas y de las situaciones que la inseguridad y sus riesgos nos presentan. La última pregunta es: ¿cuándo vamos a evolucionar hacia la seguridad humana? No quiero repetir lo que dice la ONU sobre lo que es la seguridad humana,
No quiero repetir tampoco lo que nos han enseñado los compañeros chilenos de lo que es su propósito de transitar en esa dirección. No solo de transitar hacia el futuro, sino de estar transitando en este momento en esa dirección. Sin embargo, nosotros tenemos algunas dudas y yo creo que en alguna oportunidad, porque ahora los que exponemos somos nosotros, pero en alguna oportunidad nuestros compañeros chilenos nos van a aclarar esa duda. Nosotros pensamos que no basta pues la transformación personal y profesional de los agentes de seguridad armados y no armados, sino que es indispensable promover sistemáticamente la transformación de la propia ciudadanía. Y estamos absolutamente seguros que es una osadía, y yo pienso que hasta cierto punto muy utópica, poco realista, que sea solamente una organización de seguridad como la que nosotros tenemos, aunque esté integrada por múltiples agencias de tipo preventivo, la encargada de lograr esa enorme transformación de la ciudadanía en el aspecto de su competencia para protegerse de los riesgos que amenazan a la vida, al patrimonio, a la integridad, a la libertad, a la dignidad de las personas. Y sin embargo, la experiencia cada rato nos demuestra que se puede avanzar mucho en esa dirección. Entonces, tenemos el propósito de que en lo que resta de esta administración que termina el 31 de diciembre, nos demos a la tarea de utilizar todos los recursos humanos que tenemos, todos los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance, para convertir a esta organización en una especie de escuela masiva de lo que pudiera llamarse seguridad humana, que es difusión práctica de competencias que provoquen una transformación en las personas, en las familias, ahí donde las gentes viven, pero también en los otros niveles de la acción humana, ya donde no trabajan, ya donde no tienen el aspecto de vecinos, sino que tienen el aspecto de ciudadanos que están en la producción, que están en la educación, que están en el comercio, que están en la recreación, etcétera, que igualmente se doten de estas competencias. Y en ese sentido, probar, así como experimentamos el tocar puertas para organizar redes vecinales, probar qué efecto podemos producir en el ambiente desde el punto de vista de la seguridad con esta osadía. Hasta qué punto nuestros ciudadanos vecinos y los ciudadanos allá en los centros de acción social diversos pueden atender esta invitación a capacitarse junto con nuestra gente para hacernos pues más resistentes a los riesgos de todo tipo. Porque si ese fuera el caso, entonces lo que estaríamos promoviendo es una transformación verdaderamente de gran alcance. Seguramente en esas condiciones los sismos, las inundaciones nos harían menos daño y seguramente reduciríamos el caso de los incendios por malas instalaciones eléctricas o falta de cultura de cómo manejarse frente al gas. Y también reduciríamos seguramente la cantidad de suicidios que nos alerta y nos alarma mucho aquí, particularmente de jóvenes y algunos adultos mayores que pierden la esperanza de tener una vida mejor en medio de tantos problemas externos como el desempleo, como la crisis de la pandemia, etcétera, etcétera. Porque entonces, gracias a ese esfuerzo de capacitación,
podríamos lograr seres humanos que hoy son vulnerables, que hoy están muy poco dotados de capacidades para explicarse su situación y por lo tanto aferrarse a la vida. En ese sentido, nosotros pensamos que igualmente la conflictividad que se da muchas veces entre vecinos y la falta de capacidad para resolver esos conflictos de la manera más constructiva que fuera posible, seguramente reduciría el caso de las lesiones en riña y seguramente seguiríamos bajando el caso de los homicidios. En otras palabras, estamos planteándonos un esfuerzo y ese esfuerzo, por la experiencia que tenemos, puede ser un experimento. Es ahí donde pedimos la solidaridad de Peñalolén para que este experimento más ambicioso que el anterior pudiera tener también éxito. Porque además, la cultura cívica de una sociedad no se mueve en función de los tiempos de los deseos. A una sociedad le cuesta mucho tiempo madurar y tener una cultura democrática, una mayor capacidad como sociedad para enfrentar sus problemas, resolverlos y con el tiempo superarlos. Yo admiro mucho la cultura cívica de la sociedad democrática de la sociedad chilena. Fui un permanente observador y digamos, desde lejos, apoyador de los esfuerzos de esta sociedad para deshacerse de la dictadura y para operar en medio de la dictadura con su participación democrática, incluso en las peores condiciones. Nosotros aspiramos a que nuestra gente aquí en Nezahualcóyotl eleve su conocimiento de los derechos y su capacidad para el ejercicio. Y estamos seguros que este tipo de avances tienen una virtud, que una vez que se dan, son irreversibles. Y que una vez que se dan, se convierten en parte del patrimonio social de una comunidad. Que podrá haber cambios en la administración municipal, que podrá haber cambios en la conducción de un aparato de seguridad como la policía o el conjunto de partes que se integran en la policía, pero que lo que se transmite como capacidad, eso nadie lo puede borrar. Y en ese sentido se puede ser resilientes frente a las amenazas de todo tipo que podrán venir aquí en nuestra sociedad. Seguramente se necesita que en este empeño participe toda la administración municipal y no solamente el lado de la seguridad. Yo aspiro que en la nueva administración haya algunos procesos de modernización y de mejor integración de las distintas funciones municipales y entonces podamos ir juntos en este esfuerzo de consolidar esta enorme labor de transmisión de capacidades a la población. Por eso pensamos que en la medida en que esto opere, podríamos en un futuro próximo pasar a denominarnos en una dirección general o en una secretaría de seguridad humana. Pero mientras tanto, pensamos nosotros que vamos a seguir considerándonos una organización de seguridad ciudadana con vocación de seguridad humana. Yo creo que vamos a marchar juntos en este esfuerzo. De alguna manera hemos hermanado los destinos en este aspecto de Peñalolén con los de Nezahualcóyotl y quedamos abiertos a seguir intercambiando nuestras capacidades, nuestros descubrimientos, nuestros aciertos y por supuesto nuestras insuficiencias, particularmente las insuficiencias en materia de comunicación. Yo aprovecho terminar mi exposición para de alguna manera pues agradecer la paciencia con la que ustedes nos han escuchado, la paciencia y desde luego la consideración. Y como conclusión yo digo que ha sido esta pues una experiencia muy útil.
Ha sido un ejercicio muy valioso. Nos ha permitido echar una mirada menos complaciente de lo que hacemos y precisamente gracias a la calidad profesional y humana de los funcionarios de allá con quienes actuamos. Renovamos nuestra convicción de que la relación con Peñalolén y sus autoridades y sus agentes de prevención tiene mucho que aportarnos y estamos muy dispuestos a darle continuidad a este esfuerzo. Y por supuesto, yo pienso que tenemos que agradecer a los compañeros que no son de Nezahualcóyotl ni de Peñalolén y que nos hicieron el favor de escucharnos. Y por supuesto, también con ellos, pues estamos dispuestos a continuar el diálogo y a practicar este enriquecimiento mutuo que nos permite compartir problemas, pero también esfuerzos orientados a resolverlos. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, licenciado José Jorge Amador, director general de Seguridad Ciudadana aquí en Nezahualcóyotl, a quienes hemos escuchado con mucha atención esta proyección que se tiene en materia de seguridad humana, la participación que tienen en esa. Bueno, informarles a todos que como se acordó, las presentaciones se les harán llegar a través de sus correos, además de que evidentemente queda grabado todo el contenido temático a través de la red social de YouTube. Y bueno, atendiendo la logística que se ha planteado para la jornada del día de hoy y antes de entrar a la parte conclusiva, preguntaría antes de entrar a esta parte, si hubiera alguna pregunta relacionada con el tema que acaba de ser desarrollada. Si hubiera alguna pregunta, pudiéramos abrir espacio para que se pudiera dar. Si no hubiera ese tema, estaríamos dando un pequeño break para poder entrar a la parte, insisto, conclusiva, esperando que las autoridades que ya están en este foro, poder prepararse para sus mensajes finales y conclusivos. Reitero, ¿hubiera alguna pregunta previo a este break del tema atendido? Veo una mano levantada, Rodrigo. Si pudiéramos habilitarle ahí el micrófono a Rodrigo, por favor. Rodrigo 40 31 46. Por favor, el equipo de staff técnico. Sí, a ver, ya está Rodrigo, ahora sí. Adelante, por favor, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, al licenciado una consulta nomás. Tengo una duda respecto a la legalidad del uso de las armas. ¿Cómo se llegó? En el caso de Chile, soy de la Municipalidad de La Pintana, el tema de las armas, ¿cierto?, recae solamente en las policías. No tenemos el caso de una municipalidad que pueda utilizar armas, entonces quería ver cómo se llegó a esa autorización de parte del Estado a un municipio para el uso de las armas. Y si todos los policías también llevan armas, porque por lo que vi en la explicación, sí, y en la fotografía, portan armas. Solamente eso. Muy amable y muchas gracias. Rodrigo, sí, la diferencia es que aquí, constitucionalmente, en un artículo, el artículo 115 de la Constitución, establece que la seguridad es una función compartida por la Federación, el Estado y el municipio. Entonces, desde ese punto de vista, no se necesita, digamos, partimos de allá. Desde siempre, esta estructura federal habilita a los municipios en términos de su capacidad para tener fuerza pública, y fuerza pública quiere decir armada, ¿no? Entonces, más bien, nosotros hemos llegado a complementar la fuerza de seguridad con agentes no armados, como las compañeras de atención a víctimas o como los compañeros de enlace ciudadano, etcétera, etcétera. Aquí es a la inversa de Chile. Y por supuesto, si hay un control en términos del uso de las armas. No hay un mercado de armas aquí, el municipio no compra armas. La única dependencia que vende armas es la Secretaría de Defensa Nacional. Y por supuesto, la licencia para portar armas es una licencia colectiva que se otorga a un estado, a cada una de las 32 entidades federativas o estados, y a su vez ahí en esa licencia colectiva están los municipios.
y para tener un control en términos de la capacidad de quienes tienen derecho de portar armas, que en este caso son los policías uniformados, se necesita revisar cada 6 meses las condiciones físicas, psicológicas y particularmente el no consumo de sustancias enervantes. Y de esa manera se va ratificando el uso de las armas. Entonces, sí está muy controlado, pero es un derecho constitucional que tiene la autoridad municipal. Este derecho se quiso privar de más que privar de las armas, este derecho se quiso, digamos, lastimar al municipio en cuanto a su ejercicio, estableciendo un mando único y suprimiendo la autoridad municipal sobre su personal armado, pero no tuvo éxito, ni por un acuerdo extraconstitucional, ni modificando la Constitución. Esa es la diferencia con Chile y probablemente eso es lo que ustedes pueden lograr ahora con su nueva Constitución, que es el de que por determinación constitucional los municipios puedan contar con una fuerza armada. Así está la respuesta, Rodrigo. Muy bien. Agradecemos su puntual respuesta. Estamos ya sobre el tiempo, pero si hubiera alguna última participación, estaríamos en condiciones de poderla habilitar. De no ser el caso, bueno, les pediría nada más unos minutitos para poder preparar la conexión de las autoridades que nos estarán acompañando en este proceso conclusivo y poder llegar a este punto. Son las 12 de la mañana con 5 minutos horario de México y 1 de la tarde con 5 minutos horario de Chile. 5 minutos, nos conectamos a las 12:10 para poder entrar a este proceso conclusivo y que podamos llegar a la parte donde vamos a estar compartiendo las diapositivas y entrar a la parte de la encuesta de satisfacción. Entonces les pedimos por favor su puntual asistencia, 5 minutos solamente para preparar las conexiones de las autoridades que nos acompañan.